Cierra los ojos por un momento. Imagina un mundo donde cada inmersión en las profundidades podría ser la última. Un tiempo donde la batalla por la supervivencia no se libraba únicamente sobre tierra firme, sino en las profundidades abisales de océanos ancestrales. Estamos a punto de descender a un reino olvidado, un mundo paralelo que existió hace millones de años, cuando los mares no eran refugios pacíficos, sino campos de batalla silenciosos donde reinaba el terror absoluto. Mientras los dinosaurios terrestres capturan toda la atención en películas y documentales, los verdaderos monstruos acechaban bajo las olas. Criaturas tan aterradoras que harían palidecer a cualquier depredador moderno. Prepárate para conocer a los titanes olvidados de los océanos cretácicos. Hace 70 millones de años, en el crepúsculo del período Cretácico, los océanos del planeta bullían con vida y muerte. Bajo las olas turbulentas, un coloso depredador patrullaba las vastas extensiones marinas con un hambre insaciable y un cuerpo diseñado para matar. Su nombre resuena como trueno en las profundidades: Mosasaurus hoffmanni, el titán indiscutible de los mares. No era un pez, tampoco un dinosaurio. El Mosasaurus pertenecía a un linaje único de reptiles marinos conocidos como mosasaurios, parientes lejanos de las serpientes y lagartos modernos. Pero su anatomía revelaba algo mucho más aterrador que su árbol genealógico. Con 56 pies de longitud de punta a punta y un peso cercano a las 15 toneladas, este coloso de las profundidades encarnaba la fusión perfecta entre fuerza bruta, velocidad letal e inteligencia depredadora. Su cráneo alargado, dotado de ojos grandes y vigilantes, terminaba en mandíbulas poderosas equipadas con hileras de dientes cónicos, afilados como dagas forjadas en el infierno. A diferencia de los tiburones, cuyas dentaduras están diseñadas principalmente para cortar, los dientes del Mosasaurus tenían un propósito más siniestro: agarrar, desgarrar y triturar cualquier cosa que osara cruzarse en su camino. Peces óseos, tortugas marinas, plesiosaurios, incluso otros mosasaurios, nada estaba a salvo de sus fauces. La evidencia fósil nos revela algo perturbador. Mosasaurus hoffmanni no era un cazador selectivo. Era un oportunista despiadado, un depredador de élite que también recurría al carroñeo, alimentándose de cadáveres en descomposición cuando la ocasión lo requería. Esto lo hacía aún más peligroso, porque su presencia era constante y su hambre interminable. Con extremidades transformadas en aletas y una cola en forma de media luna, se propulsaba a través del agua con una eficiencia perturbadora. No solo era rápido, era ágil, capaz de realizar giros cerrados, emboscar presas y sobrevivir encuentros con bestias igualmente temibles. El Mosasaurus no reinaba únicamente por su tamaño, sino por su habilidad. Su territorio era vasto. Los fósiles de Mosasaurus hoffmanni se han descubierto en lo que hoy es Europa, principalmente en los Países Bajos, donde el primer espécimen fue descrito a finales del siglo XVIII. Aquellas aguas, que alguna vez cubrieron grandes porciones del continente, formaban mares poco profundos y ricos en vida. Verdaderos cotos de caza para un depredador de este calibre. En la era cuando el Mosasaurus reinaba sobre los mares, el mundo experimentaba una transformación constante. Los niveles del mar eran significativamente más altos. Los casquetes polares eran prácticamente inexistentes y la vida explotaba en un estallido de biodiversidad sin precedentes. En este paisaje líquido, el hoffmanni era más que un depredador. Era el equilibrio de la naturaleza, el regulador del ecosistema marino. Los paleontólogos buscan respuestas sobre su comportamiento a través de pistas fósiles y comparaciones con animales modernos. Los huesos de su cráneo revelan articulaciones flexibles, lo que sugiere que el Mosasaurus
podía tragar presas grandes enteras, muy similar a las serpientes actuales. Su caja torácica robusta y musculatura adaptada indican que podía sumergirse a profundidades significativas, quizás persiguiendo presas esquivas en la oscuridad abisal. Imagina por un momento el terror de ser una criatura marina en ese mundo. La luz del sol filtrándose débilmente desde la superficie, las sombras danzando en el agua turbia, y de repente, una forma masiva emergiendo de la oscuridad. No habría tiempo para reaccionar. El Mosasaurus atacaba con la velocidad de un relámpago y la fuerza de una avalancha submarina. Vi el cocodrilo del apocalipsis, silencioso, inmóvil como una roca milenaria, pero con fuerza primordial pulsando a través de cada fibra de su cuerpo. Deinosuchus esperaba. Su nombre, derivado del griego, significa cocodrilo terrible, y vivía a la altura de ese nombre con cada respiración, con cada latido. Este gigante de los pantanos no era simplemente una versión más grande de los cocodrilos actuales. Era una aberración evolutiva, un titán de más de 33 pies de longitud, con un peso que alcanzaba las 8 toneladas. Un monstruo con mandíbulas capaces de triturar huesos como si fueran ramitas secas. Deinosuchus vivió hace aproximadamente 82 a 73 millones de años, dominando las orillas de ríos y estuarios en América del Norte, desde lo que hoy es Texas hasta la costa este de Estados Unidos. Su rango abarcaba zonas de transición entre agua dulce y salada, permitiéndole cazar en una variedad de ambientes. Y en cada uno de ellos era el rey indiscutible. Sus fósiles fueron descubiertos por primera vez en el siglo XIX, pero solo en el siglo XX los paleontólogos comenzaron a comprender la verdadera escala de esta criatura. Con su armadura gruesa y nudosa, protegida por placas óseas tan duras como la roca, era prácticamente impenetrable. Sus ojos, posicionados en la parte superior de su cabeza, le permitían permanecer completamente sumergido, con solo sus fosas nasales y visión por encima del agua. Era el depredador de emboscada perfecto. Sus ataques llegaban con la furia del trueno. A diferencia de los cocodrilos modernos, cuyas presas típicas incluyen peces, aves o mamíferos, Deinosuchus pudo haber cazado incluso dinosaurios herbívoros que se acercaban a las orillas de los ríos. Huellas fosilizadas y marcas de mordidas en huesos de dinosaurios sugieren encuentros violentos. La presa se acercaba a beber. Un silencio tenso, un movimiento repentino. Y entonces el ataque. Sus dientes, cónicos y ligeramente curvados, eran ideales para perforar carne gruesa y mantener el agarre. Su fuerza de mordida rivalizaba con la de cualquier otro depredador prehistórico. Una vez que una víctima quedaba atrapada en sus mandíbulas, no había escapatoria posible. Sería arrastrada al agua, sumergida y violentamente girada en lo que se conoce como el giro de la muerte. Una técnica que los cocodrilos modernos todavía utilizan hoy. Y no pienses que Deinosuchus era lento. A pesar de su tamaño masivo, podía lanzar ataques sorprendentemente rápidos en distancias cortas. Sus músculos propulsores, conectados a una cola larga y poderosa, permitían explosiones de velocidad devastadoras. La reproducción de esta criatura probablemente seguía patrones similares a los de los cocodrilos modernos. Probablemente construía nidos a lo largo de las orillas, enterrando sus huevos en montículos de tierra y vegetación. Pero el ambiente cretácico era despiadado. Tormentas tropicales, depredadores competidores y el riesgo constante de inundaciones ponían a prueba cada generación. Solo los más fuertes sobrevivían. Incluso entre los más fuertes había competencia feroz. Otros depredadores, como los tiranosáuridos, habitaban el mismo territorio. Confrontaciones directas pudieron haber ocurrido,
Un enfrentamiento entre Deinosuchus y un gran terópodo no habría sido imposible. Y en estas batallas, la victoria dependía de la ubicación, la sorpresa y la fuerza bruta pura. El estudio de Deinosuchus también ofrece una ventana a la evolución de los cocodrilomorfos. No era un ancestro directo de los cocodrilos modernos, sino una rama paralela que evolucionó para llenar un nicho específico, el de un megacarnívoro acuático. Su existencia demuestra cómo la evolución puede crear soluciones similares para desafíos ambientales similares, un fenómeno conocido como evolución convergente. La sombra fantasmal. En el vientre oscuro del antiguo mar interior occidental, que una vez dividió lo que ahora conocemos como América del Norte, un depredador acechaba en silencio absoluto. Su cuerpo alargado, flotando en las profundidades cretácicas, se asemejaba a una sombra viviente, una presencia casi fantasmal. No era pez ni reptil, era un molusco, un cefalópodo colosal. Era Tusoteutis. Su nombre, derivado del griego y latín, significa algo así como calamar aplastante, aunque su verdadera naturaleza permanece envuelta en misterio. Descubierto a partir de fósiles fragmentados, principalmente un gladius, una estructura interna similar a una concha que sostenía el cuerpo, Tusoteutis fue confundido durante mucho tiempo con especies modernas de calamares gigantes. Pero el Cretácico lo moldeó a su propia imagen, una criatura adaptada para gobernar los mares profundos. Se estima que Tusoteutis podía alcanzar hasta 33 pies de longitud, rivalizando con los cefalópodos más grandes de la actualidad. Pero a diferencia de los calamares de hoy, vivía en un ecosistema prehistórico repleto de depredadores formidables. Reinos sumergidos gobernados por mosasaurios, tiburones ancestrales y grandes peces óseos. Y aún así, Tusoteutis prosperaba. Su cuerpo blando ocultaba un arma secreta, una combinación letal de tentáculos musculosos, ventosas armadas y un pico afilado capaz de cortar carne con facilidad. No necesitaba huesos para matar. Sus ataques eran precisos, veloces y silenciosos. Una danza mortal en las sombras del mar. Como todos los cefalópodos, Tusoteutis probablemente estaba dotado de una inteligencia sorprendente. Un cerebro desarrollado, ojos enormes y un sistema nervioso complejo le otorgaban ventajas cognitivas. Podía camuflarse, cambiar de color, esconderse entre rocas, planificar ataques. Era un cazador que combinaba perfectamente astucia e instinto. Sus presas rara vez veían venir el peligro. En una fracción de segundo, sus tentáculos se enrollaban alrededor del cuerpo de la víctima. Las ventosas se aferraban con fuerza y el pico desgarraba la carne. No había piedad, solo eficiencia. Tusoteutis no era el depredador más grande del mar, pero quizás era el más astuto. Los fósiles sugieren una amplia distribución a lo largo del mar interior occidental, indicando que esta criatura dominaba vastas regiones marinas. Este mar, que se extendía desde el Golfo de México hasta Canadá, era un caldero de biodiversidad, y Tusoteutis una presencia constante en sus profundidades. Su mayor enemigo, el Mosasaurus. Los fósiles revelan que los caminos de estos dos gigantes sumergidos pudieron haberse cruzado. Y aunque Tusoteutis no tenía defensas físicas contra un ataque frontal, su velocidad y capacidad para desvanecerse en las sombras pudieron haber sido sus mejores armas. En algunos casos, el silencio salva más que los dientes. Las comparaciones con los calamares colosales y gigantes de hoy son inevitables. Sin embargo, Tusoteutis pertenecía a un linaje distinto. Su cuerpo no era idéntico. Su estructura anatómica era única. No era solo un predecesor, era su propia rama evolutiva. Un experimento exitoso de la naturaleza que dominó los mares durante millones de años antes de desaparecer junto con los dinosaurios. El mísil submarino. En el vasto océano que cubría gran parte de América del Norte durante el período Cretácico,
Hace aproximadamente 85 millones de años, reinaba un depredador que combinaba poder, velocidad e inteligencia en un cuerpo serpentino perfecto. Su nombre, Tylosaurus proriger, un monstruo marino que dominaba los mares interiores con la misma supremacía con la que los grandes terópodos gobernaban la Tierra. Con más de 46 pies de longitud, Tylosaurus no era solo un gigante. Era un gigante con un apetito voraz. Perteneciente a la familia de los mosasaurios, compartía un linaje cercano con los lagartos modernos. Pero su tamaño, estilo de caza y posición en la cima de la cadena alimentaria lo convertían en algo mucho más que cualquier reptil contemporáneo. Su mandíbula poderosa ocultaba hileras de dientes cónicos, ideales para perforar y agarrar presas resbaladizas. Con un cuerpo hidrodinámico, Tylosaurus era un nadador experto. Sus aletas largas y musculosas proporcionaban una propulsión y maniobrabilidad impresionantes. Pero era su cola larga en forma de media luna la que lo impulsaba como una máquina de cazar a través de las aguas turbias del mar interior occidental. Un golpe de su cola podía lanzarlo como un misil submarino hacia su objetivo. No era exigente con sus comidas. Su dieta incluía peces óseos, tiburones, mosasaurios más pequeños e incluso aves marinas que se atrevían a sumergirse. La evidencia fósil muestra que, en ocasiones, este depredador colosal recurría al canibalismo, devorando miembros más jóvenes de su propia especie. Al analizar los fósiles de Tylosaurus, los paleontólogos descubrieron contenidos estomacales preservados que incluían restos de pterosaurios. Esto indicaría que podía atacar a sus presas no solo en el mar, sino también a lo largo de las costas, y posiblemente incluso con saltos impresionantes, capturando criaturas que volaban sobre las aguas. Pero a pesar de su ferocidad, Tylosaurus no era inmune a los desafíos de su tiempo. Compartía los mares con otros grandes depredadores como tiburones primitivos y otros mosasaurios igualmente letales. La competencia por territorio y alimento era feroz, y los encuentros entre titanes marinos no eran infrecuentes. La cabeza alargada de Tylosaurus, con un hocico prominente sin dientes, posiblemente servía como arma de impacto, una especie de ariete natural utilizado para aturdir presas o para combates entre individuos. Ese hocico, conocido como tylos, que en griego significa bulto o protuberancia, dio origen al nombre del género. Reproduciendo mediante viviparismo, las hembras de Tylosaurus daban a luz en mar abierto, eliminando la necesidad de regresar a tierra. Las crías nacían ya adaptadas a la vida acuática, con cuerpos flexibles y ágiles, preparadas para un mundo donde la vigilancia constante era la única forma de evitar depredadores, incluidos otros de su propia especie. Los fósiles de Tylosaurus, notablemente bien preservados, incluyendo cráneos casi completos, han sido encontrados en las formaciones geológicas de Niobrara, en lo que ahora es el estado de Kansas, Estados Unidos. Estos descubrimientos han proporcionado a los científicos una comprensión detallada de la anatomía, comportamiento y ecología de este magnífico depredador marino. La fortaleza viviente. Una criatura de proporciones colosales. No era un depredador como Tylosaurus o los tiburones prehistóricos, pero su presencia era igualmente imponente. Su nombre, Archelon, la tortuga marina más grande que jamás haya vivido en los océanos de la Tierra. Midiendo unos impresionantes 15 pies de longitud y pesando más de 2 toneladas, Archelon era una fortaleza viviente, deslizándose a través de las aguas con la serenidad de quien conocía el mar como un hogar ancestral. A diferencia de las tortugas modernas, su caparazón no era sólido y rígido, sino que estaba hecho de huesos reforzados y piel gruesa similar al cuero, ofreciendo flexibilidad y protección en igual medida. Archelon vivió hace aproximadamente 80 millones de años en el corazón del mar interior occidental. Sus aletas eran largas y poderosas, permitiéndole viajar grandes distancias en busca de alimento
y zonas de anidación. Con una envergadura que se asemejaba a las alas de un avión, esta tortuga marina volaba bajo las olas como una nave ancestral. Aunque su tamaño la convertía en una presa difícil, Archelon no era invulnerable. Era cazada por depredadores gigantes como Tylosaurus y tiburones prehistóricos masivos. Su estrategia defensiva no era la confrontación, sino la resistencia. Con un caparazón que absorbía impactos y un cuerpo capaz de soportar lesiones graves, confiaba en la huida y la resiliencia para sobrevivir. Archelon era herbívora y omnívora. Se alimentaba principalmente de medusas, moluscos y otros invertebrados marinos. Su pico sin dientes era tan afilado como una cuchilla, adaptado para cortar presas blandas con precisión. Los fósiles de Archelon se han encontrado principalmente en la formación Pierre Shale, en las Dakotas. Uno de los especímenes más completos, apodado Bridgetta, reveló detalles anatómicos cruciales sobre esta tortuga marina. El cráneo alargado, los huesos de las aletas y la estructura del caparazón permitieron a los paleontólogos reconstruir su forma de vida con una precisión sin precedentes. La vida de Archelon no se limitaba al mar. Como las tortugas modernas, las hembras tenían que regresar a tierra para poner sus huevos. Era un acto de extrema vulnerabilidad, donde el reptil gigante arrastraba su pesado cuerpo por las playas arenosas para asegurar la próxima generación. Allí, durante horas, excavaba, depositaba sus huevos y regresaba al mar, dejando a su descendencia a merced de la naturaleza. Muy pocas crías sobrevivían. Muchas eran devoradas antes siquiera de alcanzar el agua. Las que lograban crecer enfrentaban un nuevo ciclo de amenazas donde solo las más fuertes y resistentes podían llegar a la adultez. Este ciclo lento y doloroso moldeaba a los descendientes de Archelon en titanes oceánicos. Su rivalidad con depredadores como Tylosaurus no se basaba en confrontación directa, sino en encuentros que significaban vida o muerte en cuestión de segundos. Un ataque inesperado podía ser fatal, pero a menudo eran el camuflaje, el tamaño y la dureza de su caparazón lo que salvaba su vida. La anatomía de Archelon revela una criatura perfectamente adaptada a su tiempo. Sus fosas nasales orientadas hacia arriba permitían respiraciones rápidas en la superficie. Sus ojos grandes, posicionados lateralmente, proporcionaban un amplio campo de visión, y su metabolismo, posiblemente lento, era ideal para viajes de larga distancia entre zonas de alimentación. Durante millones de años, Archelon vagó por los mares cretácicos, pero como tantos otros gigantes prehistóricos, desapareció con el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno. El impacto de un asteroide masivo y los cambios climáticos subsiguientes alteraron radicalmente los ecosistemas marinos, y Archelon, junto con los mosasaurios y muchas otras especies, no pudo adaptarse lo suficientemente rápido para sobrevivir. El triturador de conchas. Uno de los depredadores más brutales que jamás patrullaron los océanos. Prognatodon, un mosasaurio de proporciones aterradoras y comportamiento feroz. Este reptil marino encarnaba el terror en las aguas saladas del planeta hace aproximadamente 70 millones de años. Con un cuerpo musculoso y un cráneo masivo, Prognatodon era un depredador construido para el ataque. Su nombre, derivado del griego y que significa diente hacia adelante, revela una de sus características más impresionantes. Una mandíbula poderosa, llena de dientes gruesos y bulbosos, capaces de triturar conchas, huesos e incluso la armadura natural de sus presas. Alcanzando longitudes de hasta 33 pies, Prognatodon combinaba fuerza bruta con un cuerpo hidrodinámico perfectamente adaptado al entorno marino. Sus aletas fuertes y cola en forma de hoz proporcionaban propulsión eficiente y control preciso, permitiéndole ejecutar ataques rápidos y mortales. A diferencia de otros mosasaurios que preferían presas más pequeñas o especializadas,
Prognathodon era un generalista agresivo. Se alimentaba de peces óseos, moluscos de concha dura, tortugas marinas e incluso otros reptiles marinos. Ninguna criatura del mar estaba completamente a salvo de sus mandíbulas trituradoras. Su mordida era tan poderosa que los fósiles revelan fracturas causadas en los cráneos de sus víctimas. La fuerza era tan grande que podía perforar el caparazón de un archelón adulto o destrozar una monite con facilidad. Era el equivalente acuático de un tanque de batalla prehistórico, embistiendo sin vacilación a través de arrecifes y fondos oceánicos. Los fósiles de Prognathodon se han encontrado en varias partes del mundo, incluyendo Europa, América del Norte y el norte de África. Esta amplia distribución indica una especie altamente adaptable, capaz de prosperar en diferentes ambientes marinos y conquistar vastos territorios durante el final del período Cretácico. Entre los especímenes más famosos se encuentra Prognathodon curri, cuyos fósiles revelan detalles anatómicos fundamentales como la articulación de la mandíbula inferior y la estructura de sus dientes. Estos datos permitieron una reconstrucción precisa de su biomecánica y las estrategias de caza que empleaba. En confrontaciones con otros depredadores, Prognathodon no retrocedía. Hay evidencia de lesiones curadas en huesos fosilizados, indicando enfrentamientos violentos con otros mosasaurios. Estos conflictos sugieren una jerarquía brutal en los mares, donde solo los más fuertes y resistentes podían mantener su lugar en la cima de la cadena alimentaria. A diferencia de sus parientes más ágiles, Prognathodon confiaba en la emboscada y el impacto frontal. Sus emboscadas eran rápidas, dirigidas y letales. Oculto entre formaciones rocosas o patrullando los bordes de arrecifes, esperaba el momento exacto para atacar. Su reproducción, como la de otros mosasaurios, era vivípara. Las crías nacían en el océano y tenían que enfrentar los peligros del ambiente desde sus primeros momentos de vida. La selección natural era despiadada. Solo los más rápidos y adaptables sobrevivían. La presencia de Prognathodon en el ecosistema cretácico alteraba el comportamiento de otras especies. Los bancos de peces se volvían más erráticos. Las tortugas evitaban ciertas rutas migratorias, e incluso mosasaurios más pequeños se veían obligados a cambiar de territorios. Prognathodon no era solo un depredador. Era una fuerza ecológica que moldeaba el comportamiento y evolución de innumerables especies marinas. Acabas de presenciar solo el comienzo de esta saga submarina. Hemos descubierto a los titanes que gobernaban las profundidades cretácicas, pero la historia está lejos de terminar. Aún quedan depredadores por descubrir, cazadores letales que acechaban en las sombras, y criaturas tan especializadas que desafiaban toda lógica evolutiva. ¿Quieres conocer a los maestros del camuflaje, los velocistas del océano y los últimos supervivientes antes de la gran extinción? ¿Deseas descubrir cómo estos titanes interactuaban entre sí, formando un ecosistema complejo donde cada criatura desempeñaba un papel crucial? Entonces no te pierdas la parte 2 de Titanes de las Profundidades, donde revelaremos los secretos finales de los monstruos marinos del Cretácico. La batalla por la supervivencia continúa. Bajo las olas. El océano guarda aún más secretos, más terror y más maravillas de las que puedas imaginar. Nos vemos en la parte 2.